Pero siempre has estado juiciosa. Yo llevo 3 tertulias y te has portado bien. Ay, gracias, Juan. Cierto. Y eso pues que hasta que tú no saques el violín no voy a dejar de dar lora. Bueno, algún día. Súper. Nos estábamos Julián, presentando, Hola, hola. pero preciso escogió al foráneo. Entonces, Marcela dijo, presentémonos, arranque Juan. Y yo le dije, no, yo no sé, yo también soy nuevo acá. No es nuevo, usted ya lleva como 10 tertulias con nosotros, ¿qué tal? Ah? Sí. Nicolai, entonces, Hola, hola. Qué bueno saludarlos. Qué bueno que ya estemos listos para esta tertulia que va a estar de lujo. Mira, ya soy perro. Ustedes se... bueno, Hola, ¿y qué Marce. ibas a Hola, preguntar, Claudia. Nicolai? Hello. Hola a todos. Qué bueno que estén con nosotros. Claudia, no te veo todavía. Claro. Claudia, ya nos saludamos, ya tomamos tinto, ya todo, Nico. Que estoy desde el Salud. celular porque casi no logramos abrir la sala porque estoy en un evento paralelo con la cuenta de Zoom y Zoom no deja hacer dos cosas al tiempo, entonces eso se nos volvió una locura, pero bueno, ya estamos aquí. Claudia, qué rico que estés con nosotros, bienvenidísima. Mírame la emoción que la gente tiene en menos de 8 minutos y ya somos 19 participantes. Si te das cuenta, tenemos gente de Manizales, pero también tenemos gente conectada en Bogotá, como Juan Carlos, Alejandro, que está en Armenia. Los embajadores. A Daniel, que se conecta desde Barcelona, súper fiel. En Barcelona son como las 2 de la mañana, pero yo creo que él llega de fiesta y se conecta a la tertulia. Es súper fiel. Ay, O sea, dos y media de la noche. Daniel llega de marcha. Daniel Daniel la llega de verdad. marcha. Cuente a ver. Cuenta. Sí. Cuenta la Daniel es verdad. uno de esos manizaleños que se fue a trabajar con una de las multinacionales que llegó a Manizales y después se lo llevaron de aquí a trabajar y a manejar unos temas allá y además está emprendiendo. Es una de esas También. historias bonitas que han resultado en la tertulia. Claudia, como te das cuenta, Súper. esto es una reunión de amigos, es una conversación de empresarios para empresarios, no es un evento académico como te lo conté, todos traen cerveza y algunos traen vino, café, yo estoy esperando que Luis Felipe me dé mi cerveza, por aquí lo tengo. Y esto lo venimos haciendo desde febrero más o menos, ya llevamos 35, Luis, tertulias consecutivas. Hoy estamos otra vez desde Go to Work, que fue el espacio de trabajo donde esto nació. Aquí atrás les muestro a Mateo, que vino a saludarnos, a Juan David. Estamos en adecuaciones, al fondo está Luis Felipe. Estamos en adecuaciones porque pues tuvimos 6 meses de cierre y ya nos estamos preparando para la apertura. Claudia, mil gracias. Y yo pues le pedí a Marcela que me acompañe porque es que este tema del que tú nos vas a hablar, a mí me encanta, pero no soy experto, pero Marce sí. Y yo dije, yo no puedo invitar a Claudia Aparicio y hacerle unas preguntas ahí medio bobas, tenemos que ponerle nivel al asunto y por eso trajimos a Marce, que es nuestro refuerzo. Pero te vas a dar cuenta, Lili, Mateo, todos pues estamos en muy buena actitud y con muy buena disposición para oír todo lo que nos vas a contar. Yo me desconecto un momentico porque voy a seguir en lo que estaba y ya vuelvo. Igual ya estamos grabando. Un abrazo a todos. Gracias, Nico. Gracias, adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias. No, pues la verdad es que la más honrada soy yo de poder estar aquí lejos de Claudia, de poder estar, digamos, en esta conversación en la tertulia. Y bueno, todo el espacio para todas las preguntas, intervenciones y todo, pero entonces, pues Clau, muy bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte acá. O sea, es demasiada coincidencia, de verdad. Con Claudia me conocí como personalmente 2 semanas antes de que iniciara la pandemia, pero digamos que ha sido un proceso pues muy chévere que espero que empiece a rendir sus frutos muy activamente. Bueno, quisiera, digamos, empezar preguntándote cómo una abogada llega a tener como un perfil tan exótico que tiene como una mezcla súper fuerte de tecnología y de humanismo. O sea, hablando de educación, de aprendizaje, de tecnología, de todo un poco. Bueno, pues esa es una pregunta divertida porque la verdad es que yo soy de Medellín, o sea que me pueden ir dando la nacionalidad también allá en Manizales. Y la realidad es que a mí me tocó vivir toda la violencia. O sea, cuando yo estaba por allá en mis 15, pues fue la época dura de Pablo Escobar y pues me pasaron cosas inesperadas para una persona de mi edad
y como el estilo de vida en el que yo vivía, que era una familia pues muy protegida, un mundo muy conservador, de todo perfecto, y pues la realidad es que en Medellín hubo una masacre famosa que se llama la masacre de Oporto, y allí pues los sicarios de Pablo Escobar entraron a una discoteca y pues básicamente cogieron a unos jóvenes que se estaban viendo un partido de la Selección Colombia y los fusilaron, así. Y allí terminaron muertos algunos amigos míos de esa época, y a mí eso me cambió la vida. No eran mis mejores amigos, pero para mí eso fue un choque dramático y creo que marcó definitivamente mi propósito personal. Entonces, desde esa época yo decidí que quería ser abogada. Parecía que lo más razonable era pues casarse con el mundo de la justicia, y en ese proceso pues además yo soñaba así en grande, entonces quería ir a la mejor universidad de Colombia, donde estaban las cortes, todas esas cosas en mi cabeza, y terminé viniéndome a estudiar a Bogotá, a la Universidad Javeriana. Y me apasioné mucho, realmente a mí lo que me apasionaba era como las causas públicas. Entonces, en esa lógica, pues el siguiente paso fue naturalmente acabar la universidad e irme a estudiar a Francia, la cuna de la libertad y de la revolución, y con un sueño muy particular, y es que en esa época estaba el gobierno de Pastrana negociando la paz. Y yo soñaba pues que iba a ir allá a hacer mi maestría, iba a venir a hacer algo por la paz de este país, y lo malo fue que el proceso de paz fracasó. Entonces me quedé como un poco sin plan de salvadora del mundo, volví a Colombia, y cuando volví me dijeron, oiga, yo había trabajado en Coca-Cola, y uno de mis ex jefes me dijo, pues no habrá paz, pero vamos a liquidar a Telecom. Y eso es como una guerra, entonces todo lo que usted aprendió, pues algo le tiene que servir, y terminé yo montada en ese equipo que hizo toda la liquidación de la compañía, y todo el proceso en mi cabeza, digamos que estuvo todo el proceso de constitucional de esto, y de generar oportunidades también laborales para las personas. En esa época no se nos olvide que se quedaron como 8.000 personas sin empleo. Entonces ahí empecé pues yo mi mundo siempre ha estado como metida en proyectos de ayudar a constituir articulaciones de cadenas productivas. Ahí me puse yo a hacer la paz, y la paz era hacer cooperativas de trabajo asociado con todos esos sindicatos, en una aventura maravillosa, desde los pastuzos hasta los de Magdalena, paramilitares, todo lo que ustedes se quieran imaginar, y a negociar con los sindicatos que querían echar para atrás el proceso. Pero en ese proceso de una manera de poner en práctica eso que yo había aprendido, me llegó un regalo de la vida, y es que Telefónica compró a esta nueva compañía, Colombia Telecomunicaciones, y había que constituir a la Fundación Telefónica. Entonces me llegó ese regalo y me dijeron, sea usted la persona encargada de constituir a la fundación y de darle vida en Colombia. Y a raíz de eso fue que yo descubrí el poder de la tecnología. Y me enamoré de una manera extrema, muy metida en temas de educación. En esa época todavía estaba el sueño de que el Internet por naturaleza iba a democratizar todo, que los contenidos iban a estar disponibles, y que más allá de eso ya eso era el paraíso. Y resulta que allá estuve metida 10 años haciendo todo tipo de cosas, y en un momento yo llevaba los asuntos públicos de la Fundación para América Latina, y nos gastábamos como unos 80 millones de dólares en inversión social en la región. Y en un momento yo caí en la desilusión y dije, algo tenemos que estar haciendo mal, porque no puede ser que tanta plata y la educación no cambia. Entonces, en una de esas circunstancias, yo llevaba dentro de la fundación, también teníamos un área que se llamaba debate y conocimiento. Entonces era una de las partes más maravillosas, porque teníamos speakers de todo el mundo, echábamos blog y mirábamos pues cuál era el futuro de la sociedad del conocimiento. Y en una de esas un speaker brasilero vino y me dijo, no, usted está como perfecta para que se vaya para Singularity. Yo dije, ¿Singularity qué? O si busque, usted tiene que coger para algún lado. Y yo me puse a buscar y dije, pues sí, definitivamente
algo hacen en el Silicon Valley que no hacemos acá, yo me voy a pegar la aventura de mi vida y dejé todo, o sea, yo tenía una carrera prometedora corporativa muy provechosa, tranquila, de todo, dejé todo, vendí mi casa para poderme ir a vivir un año en California, bueno, de todo, y me fui a hacerme como una agenda en la que yo no sabía qué era lo que iba a hacer, pero al final lo que terminó ocurriendo es que fui conejillo de indias de muchos modelos educativos disruptivos, entre esos Singularity. Y porque pues ya había estudiado, había hecho muchas cosas, no tenía ganas de hacer algo como convencional, de probar muchas cosas, y eso fue lo que hice, y me fui para allá con muy poca información. En esa época, pues Singularity nació en el 2009, y en esa época yo me fui en el 2014. En esa época no había casi información, y era como una suerte. Cuando yo llegué allá, yo me fui con mi esposo, mis perros, todo. Llegué allá y mi esposo me decía, no vayas, te van a robar la plata. ¿Quién sabe quién es? Y me fui con el sueño de que ese era un grupo élite de personas que estaban pensando cómo usar el poder de la tecnología para resolver. Sí, era Una poquito, pero interna, y era que no iba a hacer nada que tuviera que ver con educación, que yo ya estaba hasta acá de la educación y que eso por ahí viene. Y la verdad es que la universidad me dio el propósito, la tribu que todo el mundo busca. con feromonito para que ya Se me dio por volver a Colombia, primero porque la paz ahora sí iba a ser. Eso es el optimismo, pero con toda. El optimismo máximo. Segundo, porque la casa doctora. Cosas en educación nueva. De muy buena calidad. Estoy, terminé haciendo una carrera muy rara, casi, pues he estudiado de derecho, pero también he estudiado muchas cosas de management y de innovación. He estado en el laboratorio de Stanford, en el Business School, en el programa de innovación de Harvard, en Singularity. Entonces he como probado muchas cosas, y lo que más me apasiona es pensar que podamos traducir esas ideas y esas inspiraciones en acciones concretas para los líderes de América Latina. Y por eso ahora estoy full time en el mundo Singularity desde el 1 de enero del año de la pandemia. Excelente, Clau. Espectacular. Digamos que acá te va a cambiar un poquito la pregunta, pero quisiera saber cuál es como tu propósito de transformación masiva, o sea, cuál es como tu apuesta en el tema, supongo que de educación. Pues digamos que a mí me apasionan muchas cosas, y lo que empieza a pasar cuando uno se mete en este mundo del emprendimiento es que hace como 200 cosas al mismo tiempo. Pero pues la realidad es que yo soy una persona, primero no me caso con, o sea, mi propósito soy yo. Es la agenda de plenitud y de felicidad total. Y en este camino arranqué por el mundo corporativo, después empecé a explorar lo que significaba el intraemprendimiento en esas organizaciones potentes y con platica y con capacidades para hacer cosas, pero ahora mi propósito tiene que ver con la total autonomía, porque el valor que me gobierna a mí es la libertad. Entonces, entre más libre, mejor, no deberle el alma a nadie, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces hago como muchas cosas distintas, o sea, participo en distintas juntas directivas de compañías, mejor dicho, desde un call center hasta instituciones de educación superior. Estoy mentoreando a mucha gente, también digamos que siendo faculty de Singularity, dando conferencias, emprendiendo. Y eso es, digamos que en este momento, mi mayor momento de plenitud. A veces me ha jalado la vida como a moverme a ser funcionario público, pero mi espíritu rebelde me lo impide. Total, así es. Creo que lo que haces genera mucho valor. Lili. Tengo que interrumpir. Dilo. Clau, ese espíritu de funcionario público en algún momento hay que hacerlo, lo necesita por contribución a la patria. La libertad te va a permitir hacerlo de manera abierta, honrada, honesta, y es lo que necesitamos.
Cuando me lance a la presidencia, hablamos. No, me gusta el ministerio, tranquila, Ministerio de Innovación, entonces necesitamos ordenar esta vaina con gente que no tenga que no tenga la más mínima intención de los 50 millones de dólares del Estado, o sea, es perfecto, de carácter personal. Vamos a ver si mi espíritu sigue madurando y algún día me lleva allá. Eso está muy bien. Clau, pregunta. ¿Tú cómo ves el ecosistema de emprendimiento? ¿Has tenido la oportunidad de estar en Silicon? ¿Has tenido la oportunidad, obviamente, de estar en Bogotá? Sé que conoces por los lados, digamos, el esfuerzo que se hace en Manizales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en madurez? ¿Cómo ves a los empresarios? ¿Cómo ves, digamos, a los empresarios en el uso de la tecnología? Mira, yo creo que a mí me tocó ver el nacimiento del ecosistema de emprendimiento, porque acuérdense que pues Telefónica fue una de las primeras compañías que se le lanzó a dinamizar esto, entonces a mí me tocó montar el Campus Party por primera vez, vine a ser muy cerquita a Guaira, y pues sin duda el camino que nosotros hemos recorrido es enorme, y tenemos que estar orgullosos. ¿Qué pienso yo? Que hemos superado, digamos que la fase de las apps, que era como la primera obsesión de esa camada, y de crear incubadoras, a una lógica de modelos de negocio que está siendo más local y que no es todavía la innovación extrema, pero que sí entiende mucho lo que es la base de la pirámide. Entonces empiezan a haber startups muy interesantes que son capaces de implementar modelos de otros ecosistemas y ser exitosos y escalar muy rápidamente. Eso me parece a mí súper interesante. ¿Qué no ha pasado? Digamos que ya tenemos un mundo, digamos que de aceleradoras, de incubadoras, de instituciones públicas que promueven este tipo de cosas, pero todavía digamos que nos hace falta pensar mucho más en el largo alcance. Todavía cuando uno habla con los emprendedores o con los inversionistas en Colombia, le andan hablando de la estrategia de salida. O sea, ¿cómo es que yo invierto rápido en esta cosa, gano plata y se la vendo a otro? Y creo que en este momento estamos entrando en una fase para, digamos que ponernos unos objetivos superiores. Necesitamos empezar a tener subecosistemas especializados. Eso está empezando a nacer poco a poco, entonces ya la gente de FinTech está muy bien organizada, uno empieza a ver que los del PropTech ahí poco a poco van andando, ahorita está incipiente, así como ebulliendo todo el ecosistema de tech o todo el ecosistema de también los temas de legal tech, que empieza a ser muy interesante. Creo que hay que trabajar en eso. Creo que tenemos que ser más estratégicos también, porque Colombia tiene un capital y unas capacidades instaladas muy interesantes, y entonces tal vez no hay que apostarle a todo. Yo he sido obsesionada en decir que nosotros tenemos un gran potencial en la industria de la salud. Tenemos las mejores instituciones de salud de América Latina, más que países como Brasil o México. Tenemos profesionales excelentes, tenemos biodiversidad. Entonces, nosotros somos muy malos en ingeniería. O sea, nosotros jamás vamos a ser India, ni porque somos outsourcing, ni porque nos vamos... Pero en ciencias tenemos mucho para hacer. Entonces, pienso que, por ejemplo, todo ese escenario de ciencias está todo por hacer. La pandemia nos lo demostró. Las universidades, los emprendedores han hecho un montón de iniciativas en temas de salud tremendas, que si tuvieran un poquito más de enfoque podrían llegar a otros lugares. Y creo que tenemos que empezar a pensar también, justo a raíz de la pandemia, en iniciativas de largo plazo, en buscar, digamos que hoy en día el tipo de emprendimientos que tiene Singularity son muy de salvar el mundo, entonces no es los primeros que en las rondas de inversión en 3 segundos lo logran. Las primeras generaciones de Singularity hoy en día se están volviendo súper escalables, pero tuvieron que trabajar 10 años en innovación y en ciencia para poder llegar a tener ese tipo de soluciones. Entonces creo que eso nos falta cuando hablamos de otros elementos del ecosistema. También hay que empezar, como les decía, a ser más especializados. Ahorita, a raíz de la pandemia que me he metido yo en el tema de salud, pues de nada sirve tener incubadoras si no hay laboratorios,
especializados en ciencia o si no hay incubadoras que se enfoquen en eso, si no hay protocolos de investigación estandarizados en el país, si no tenemos gente acreditada para hacer pruebas internacionales eléctricas, electromagnéticas, de todo índole, si conseguir componentes es altamente complejo, cada vez que uno va a ponerle una nueva cosa a un dispositivo médico, pues toca ya traerlo desde la misma Conchinchina, así que son 20 días de resolver el problemita. Entonces creo que tenemos que dejar de esa parte del sueño y meternos más en una lógica hands-on para dejar de sacar modelos y escalarlos, que eso está bien, hay que seguirlo haciendo, pero también para crear e innovar, más que esperar que otro lo haga y nosotros empezarlo a hacer. Eso es como en términos generales lo que yo pienso que nos está faltando. Y Manizales tiene un círculo virtuoso precioso porque tiene el potencial de poder convertirse en un laboratorio de innovación. En el tema de ciencia podrían decir muchas cosas. Solo falta como un poquito organizar esa estrategia más con una mirada de largo plazo. Claro, dos cositas. Una, pues porque conozco muy a profundidad el sector salud. Digamos, cómo superar los retos de modelos de negocio en una industria que por naturaleza es mala paga, donde la fuente del recurso es difícil de sacar, que son las EPS y la plata como que se estanca en algunos de esos actores. ¿Cómo gestionar eso si se hace una apuesta en el sector salud, por ejemplo? Mira, el sector salud es muy emocionante. De hecho, como les decía, la próxima revolución es biotecnológica. Esto ya no es puede que el quantum computing por un lado, pero el futuro son seres vivos inteligentes creados por los humanos, así de sencillo. ¿Qué es lo que pienso? Que eso cambia toda la lógica de cómo se estructura el sistema de salud. El sistema de salud hoy en día tiene unos actores establecidos que todos conocemos, que son la EPS y la IPS, fundamentalmente. Pero la realidad es que ese sistema de salud está migrando de una visión de un sistema reactivo, que es atender a las personas cuando ya están enfermas, a un sistema que es eminentemente predictivo y preventivo. Entonces, eso ya va a cambiar las reglas de juego, porque los que van a querer pagar tienen una agenda distinta. Entonces, tú empiezas a pensar en la lógica, por ejemplo, de los seguros y cómo se van a estructurar los seguros y cómo a partir de la información, por ejemplo, genética que yo tengo de las personas, puedo establecer estrategias diferentes. O cómo la data se vuelve un intangible que es más valioso incluso que el hardware. Entonces, allí, digamos que empiezas a romper todas las reglas de pensar en eso que es lo natural, es meterse en una industria. En mi familia hay un montón de gente de la salud y esa es una industria terrible. Los pobres emprendedores de la salud son los que más sufren, a los que no les pagan y los que tienen que seguir atendiendo a los pacientes. Pero lo que va a empezar a pasar es personas más apropiadas de su cuidado, de su bienestar, dispuestas a pagar. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece espectacular. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Biome. Biome es una compañía que está apalancada en hacerle pruebas genéticas a las personas. Yo me tomo una muestra de mi saliva, la envío, ellos hacen todo un análisis y te hacen toda una recomendación, por ejemplo, de suplementos, de comida que debes comer, de comida que no debes comer. Entonces, ellos tienen un modelo de negocios donde, claro, uno paga por la prueba y después paga por la mensualidad de que le manden todo su paquete de suplementos personalizados, con una promesa que es vivir más y mejor. ¿Pasó por el sistema de salud? No. Seguramente en algún momento los jugadores del sistema de salud se empezarán a preguntar, oye, ¿por qué yo no cubro mejor esto, mejor suplementos que pagar remedios de 5 millones de pesos? Esas cosas van a empezar a pasar. Todo el tema de dispositivos médicos es la locura. Todo lo que ha pasado acá en la pandemia con servicios hay una startup también que nació de nuestro Global Impact Challenge que se llama Evol. Evol está prestando servicios de asistencia terapéutica 7x24 vía WhatsApp. Entonces es la oportunidad de tener un terapeuta por lo que costaría una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, en una lógica que rompe todo el sistema, porque usted me llama cuando está en problemas, no yo lo atiendo cuando
tenga cupo en la agenda. Entonces, están pasando muchas cosas súper interesantes ahí y creo que el gran reto es pensar en modelos de negocio que no dependen de la prestación o del pipeline normal que tiene el aprovisionamiento de bienes y servicios de la industria. Espectacular. O sea, una visión súper disruptiva, no solo de la tecnología y de la solución, sino del modelo de negocio, que yo creo que ahí está el súper reto y pues además para mí, pues me clarifica muchas cosas porque yo nunca le había visto como salida a esa industria. O sea, al conocerla tan profundamente yo decía, esto no tiene lado, pero visto así, claro, tener el cliente o el consumidor final como el que nos compra la solución es perfecto, definitivamente. Clau, bueno, es que tengo tantas preguntas para hacerte. Tengo otra y es, digamos que acá hay un montón de emprendedores o personas que están en esta tertulia que van, digamos, a múltiples clientes finales, ya sea B2B o B2C. Digamos que tú crees que hay algún sector en específico en el cual se deberían dirigir o simplemente cada uno debería buscar su camino con el potencial y las capacidades que cada una de sus empresas tiene. Pues yo creo que uno no debe andar pensando en el, digamos, en el potencial, en las capacidades actuales, sino en el potencial futuro. Y aunque suene loco, pues lo que necesitamos ahora es gente que se atreva a romper las reglas de juego. Estamos en un momento muy emocionante y yo no me canso de decirlo porque este es el momento donde van a nacer miles de emprendimientos completamente distintos que hoy no tienen jugadores en el mercado. Entonces, creo que hay que apostarle a esas ideas grandes, porque si seguimos trabajando en la lógica de la hora, pues esta nueva normalidad lo que nos está demostrando es que el sueño de pensar que todo va a volver a ser como antes no va a ser cierto. El día en que yo vendo en un canal virtual más que en un canal presencial, me empiezo a preguntar para qué tengo un canal de retail, ¿sí? Y tengo que repensar integralmente mi negocio. Entonces, yo creo que los que hagan jugadas grandes y agresivas, si alguien tiene plata, este es el momento de invertir y de gastársela, porque este es el momento de poder crear cosas realmente grandes en un mercado que es muy local, pero que además también tiene un gran potencial global en la medida en que pues, todos los seres humanos estamos como pasando por las mismas circunstancias. Así que lo que funciona acá puede funcionar perfectamente en cualquier otro mercado. Excelente. Clau, digamos que en el chat de la tertulia se ha hablado mucho del tema del bilingüismo y volvemos a ese tema como un reto que se repite y se repite y digamos entiendo que tú tienes experiencias en esos temas y quisiéramos que nos compartieras acá qué experiencias has tenido, buenas y malas, y qué deberíamos hacer para incentivarlo, no solamente, digamos, en los emprendedores que lideran, sino en sus equipos. Miren, eso es un gran tema y hay un tema que a mí me ha apasionado en la educación que se llama el aprendizaje basado en evidencias científicas. Porque la educación está dejando de ser una ciencia social y se está volviendo una ciencia dura. Y eso pasa por un tema tremendo que cambió de manera significativa el mundo y es todo el tema de la neurociencia. La neurociencia lo que nos ha permitido por primera vez, gracias a los fMRI, es escanear el cerebro, ¿sí? El día que los científicos fueron capaces de escanear el cerebro, empezaron a entender cómo eran las conexiones que se generaban y pudieron empezar a entender cuáles eran los estímulos externos que activaban ciertos procesos cognitivos. Hoy están pasando cosas tremendas en el mundo. Para no ir más lejos frente al potencial que esto tiene, pues pensemos en nuestro querido Elon Musk y Neuralink. Neuralink es, pues me imagino que muchos de acá lo conocen, pero pues no es otra cosa que insertar un microchip para poder generar emisiones eléctricas en el cerebro y estimular ciertos procesos. En una primera fase están imaginándose, por ejemplo, cómo ayudarle a las personas a recobrar la movilidad de órganos,
pero hay gente que ya ha usado, por ejemplo, emisiones eléctricas para acelerar los procesos de aprendizaje. Hay un experimento en California tremendo con pilotos, en donde cogieron a pilotos muy expertos, le monitorearon las áreas del cerebro que se estimulaban cuando estaban en el simulador y a partir de eso le hicieron el mismo estímulo a estudiantes en el simulador y mejoraron el proceso de aprendizaje significativamente. Entonces, contando esta historia de la neurociencia, vuelvo al tema del bilingüismo. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque el tema del bilingüismo nosotros lo hemos confundido durante mucho tiempo pensando que es un tema de técnica. Entonces, cuando uno habla de bilingüismo, la manera como el sector educativo ha abordado la problemática es imaginándose que le va a educar a profesores colombianos, bueno, a profesores para que sean profesores de lenguas, y esos profesores de lenguas van a impartir clases para que los estudiantes algún día nos lleven al sueño de ser un país bilingüe. La realidad es que el proceso de aprendizaje de los idiomas no funciona así. Y les quiero recomendar a los que están engomados con eso una doctora que se llama Patricia Kuhl. Patricia Kuhl está en la Universidad de Washington y ha estudiado mucho todo el tema del lenguaje y el cerebro. ¿Qué ha hecho? Muchos experimentos, sobre todo con niños pequeños, porque además de todo, la gente que habla varios idiomas tiene conexiones distintas a la gente que solo habla un idioma. Es decir, los idiomas activan otros procesos ejecutivos muy importantes en el cerebro. Y una de las cosas, o uno de los experimentos que a mí me emociona de Patricia Kuhl, lo hace con bebés. Y empezaron a mostrar qué pasaba con los bebés que eran educados por personas de otra lengua. Y lo que quedó probado ahí es que el aprendizaje del lenguaje está mediado esencialmente por la empatía. O sea, el aprendizaje de los idiomas es emocional. Por eso es que cuando ustedes, o la típica historia del estudiante de intercambio, hombre, no sabía ni papa, sí, va a un curso, pero lo más importante es que se monta en un bus, va a fiestas, convive con una familia y aprende. Aprendió, el objetivo fundamental del lenguaje es comunicarse, no es hablar bien gramaticalmente. Entonces, es muy importante, lo que yo he ido viendo es que a veces tratar de insertar un triángulo en un cuadro no funciona, que es lo que nosotros tratamos de hacer, de formalizar el aprendizaje de los idiomas. De hecho, los colegios bilingües no hacen eso. Entonces, lo peor que yo pienso que se puede hacer es ponernos a dar clases de inglés, solitas. De pronto, clases de inglés con muchas cosas, fantástico. ¿Qué límite tiene? Que yo tengo que tener profesores bilingües realmente. Y Colombia ha sido muy malo en eso. De hecho, hay algunas mediciones que se han hecho en ciertos momentos y se ha demostrado, me acuerdo en un proceso que hice yo con IBM y lo recibí, IBM tenía unas especies como de módulos para que los niños pequeños aprendieran a hablar inglés. Y en algunos casos, esos módulos se pusieron en bibliotecas y se pusieron en colegios. En algunos casos, cuando el módulo estuvo en los colegios, los niños desaprendieron. En las bibliotecas, que estaban mediadas por un proceso más social, aprendieron más. Entonces, ¿cómo podemos extrapolar esto a la realidad de lo que se está haciendo? Pues viviéndolo. Si ustedes están en una startup o en una compañía, hombre, pongan a trabajar a la gente en inglés. Pónganlos a leer, discutan sobre temas que son relevantes. Si van a meter un profesor, métanlo allá, pero para preparar las presentaciones que van a hacer las personas. Tuvimos, en este momento yo hago parte de la junta de asesora de Holberton School, que es una iniciativa de Silicon Valley creada por franceses para formar full stack engineering en un proceso de educación que es no formal. El proceso es totalmente gratuito. Los estudiantes, lo que hay es un fondo de inversión que apuesta que esta gente le va a ir bien en el futuro. Los estudiantes van gratis y pues al final no hay manera de ser programador si uno no habla inglés, porque esa es una profesión en la cual se vive en inglés, así sea técnico. ¿Qué hace Holberton? Activar todo lo que son las relaciones sociales.
Entonces, tiene espacios donde esos estudiantes que llegan sin saber nada, porque no es prerequisito, pues empiezan a socializar, empiezan a hacer sus presentaciones y al final, a las malas, aprenden a hablar inglés. Entonces, el tema, por ejemplo, de los intercambios, hay muchas iniciativas muy exitosas de estudiantes de distintas nacionalidades construyendo espacios de comunidad y de socialización. Eso es más efectivo que ponernos a dar clase de inglés. Y en eso también les quiero traer a la mesa otra gran genia del tema, para completar el tema de la neurociencia, que se llama Carol Dweck. Carol Dweck es mejor dicho, la que creó un concepto que se llama el growth mindset, la mentalidad de abundancia. Eso es espectacular, porque tiene por detrás la lógica de impulsar a las personas a aprender. Tiene unas charlas preciosas de TED, se las recomiendo para que se las vean, pero aquí digamos que haciendo un breve resumen de lo que propone Carol, es que al final nosotros, nuestra corteza cerebral es flexible, es decir, que nadie nace inteligentísimo o brutísimo. Todo depende de la mentalidad de aprendizaje que nosotros tengamos, de ampliar las fronteras del conocimiento y de no, digamos que amilanarnos por las dificultades que tenemos. Entonces, una persona que es mala en matemáticas, no vuelve a estudiar nada de matemáticas. Ese es el pensamiento contrario. Una persona que dice soy malo para los idiomas, pues ni se lanza ya. Entonces, lo que dice Carol es, el sistema no tiene que estar construido para evaluar qué es lo que corta el crecimiento o el pensamiento o la mentalidad de abundancia. El sistema tiene que estar preparado para decir not yet. O sea, estás en el proceso y vamos más allá. En Perú se han hecho varios experimentos al respecto y es precioso. Cada vez que le explican a los niños cómo funciona eso, mejora su desempeño sustancialmente. O sea, el día que los niños rompen el paradigma de decir yo soy bueno o malo para esto, ese día los niños llegan a otro nivel. ¿Por qué les menciono esto en el aprendizaje de los idiomas? Que el año pasado, antes de que yo me lanzara a esto 100%, tenía en la Fundación United Way, donde yo trabajaba, unos laboratorios de innovación educativa. Y un día me llegaron el grupo de investigación de lenguas de la Universidad de los Andes a decirme, usted es como más cool y usted nos deja hacer más cosas. ¿Qué tal si hacemos un experimento de explicarles esto de pensamiento de abundancia a profes que están aprendiendo inglés? A ver qué pasa. Y aunque ya no estoy allá para mirar los resultados, la realidad es que los profes de inglés también rompieron las barreras. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo soy malo en inglés y soy profesor, pues la verdad es que voy a clase a sufrir. El día que me dicen lo importante es la mentalidad de abundancia, yo digo, ¿qué importa que yo no sepa inglés? Lo importante es cómo voy a conectar a mis estudiantes con experiencias sociales que les permitan ir aprendiendo el idioma. ¿Cómo hago para buscar gente que venga y les hable a ellos? ¿Cómo tengo voluntarios? De hecho, justo United Way ahora montó una iniciativa de voluntarios bilingües. En esa fundación hay muchas compañías que son multinacionales, total hay muchos empleados bilingües y están haciendo mentoría en bilingüismo a niños. El profesor lo único que hace es ser el gestor de esa gran oportunidad. Entonces, lo que yo diría con esto es, lo que hay que es primero lanzarse y decir, lo vamos a hacer, y dos, empezar a habilitar todas esas oportunidades de intercambio cultural con otras personas que le generen a los estudiantes una razón para querer aprender el idioma. Así sea conseguir novio en Tinder. O sea, lo que hay que hacer es ser creativo para poder aprender y generar como los espacios para que la gente se entusiasme y tenga un motivo, porque es que no puede ser como, qué mamera, otra vez clase de inglés, no, totalmente. Que sea un espacio divertido y que la gente se lo pueda gozar. Entonces, otra vez el verbo to be. Anotar ahí la idea de tener la tertulia en inglés por lo menos un día. Por ejemplo, a la semana. Ay, no podemos traer a nadie que hable inglés. Pues sí, sí lo vamos a traer y vamos a ver cómo hacemos. Súper, súper, claro.
Y yo, Nico, qué susto con Obama, que quién le iba a hacer la entrevista en inglés, pues todos. Haber dicho. Clau, otra pregunta. Existe una relación súper profunda entre el emprendimiento y la educación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, así como dijiste en el bilingüismo, que me parece súper interesante, ¿qué deberíamos hacer para avanzar en ambos? Está súper fácil. Si me resuelves esta, para la presidencia, mejor dicho, total, votación unánime. Bueno, miren, yo he estado pensando mucho en esto a raíz de los momentos maravillosos que estamos viviendo. Y sin duda hay un tema, hablando de pitch en inglés que están votando ahí, un ejemplo. Nosotros hacemos el Global Impact Challenge, que es como el reto de emprendimiento de Singularity, y le decimos a los emprendedores, o usted hace el pitch en inglés o no puede participar. No nos importa si es un animal. Lo importante es que se atreva y que tenga un jurado internacional, por ejemplo. Y eso funciona tremendamente. Pero bueno, volvamos al tema del emprendimiento y de la educación. Primero, yo creo que habría que hacer una reflexión sobre el futuro del trabajo, ¿no? Porque la realidad es que una cosa era lo que decían las proyecciones de futuro y otra cosa es lo que pasó. Y están pasando cosas muy interesantes. Voy a hablar de clichés. Antes de la pandemia, cualquiera que no supiera mucho de educación, lo primero que decía es vamos a armar un plan para que todo el mundo aprenda a programar, ¿cierto? Parecían las habilidades STEM son críticas. No hay nada más importante que eso. Llegó la pandemia y tenemos gente en total soledad. ¿Sí? Gente que se tiene que gestionar de punta a punta. O sea, entonces vuelvo y reto el tema, las habilidades STEM o las habilidades del siglo XXI, porque yo puedo ser el mejor programador del mundo, pero si no soy capaz de colaborar con otros, de movilizarlos, de entusiasmarlos, no hago nada. Entonces, empiezan a ver, o sea, en este momento nos desafió y nos demostró que ser unos seres humanos poderosos es más importante que lo que sabemos. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que no importa cuáles son los futuros, cuál es el futuro del trabajo, que además cada vez que uno hablaba del futuro del trabajo, eso sonaba como marciano. Va a haber hobbyistas, gente que le ayuda a los otros, va a haber, todo eso sonaba que nada que ver. Hoy en día estamos viendo cuál es la realidad. Cuando tú ves que el único canal que tú tienes de ventas es virtual, dices, miércoles, ¿cómo necesitamos vendedores? Vendedores digitales, porque para poder cerrar la brecha entre el que compra como loco en Amazon y mi mamá, hay un espacio enorme. Hay negocios pequeños que han hecho cosas increíbles. No tienen mucha tecnología, pero conocían a los clientes y han sido capaces de crear un vínculo. Entonces, esa gente que tiene capacidades para construir empatía, tiene un superpoder que le estoy haciendo más fuerza, no por demeritar el tema de las habilidades STEM, sino por demostrar que tampoco es tan blanco o tan negro. Y en ese proceso, entonces, cuando decías emprendedor y educación, pues al final lo que está pasando es que nosotros necesitamos formar y formarnos a nosotros mismos, porque los cambios a los que estamos expuestos son cambios que ahora son de ciclos. Si uno fuera a hacer forecasting, diría, ¿y ahora cuál es el ciclo? Pues el ciclo que nosotros tenemos es el de la pandemia. ¿Cuánto me demoro en abrir y cuánto me demoro en cerrar? Porque no les quepa la menor duda que si le está pasando a Europa, nos va a pasar a nosotros. Entonces, hoy los ciclos de los negocios ni siquiera son el año fiscal. Los ciclos de los negocios pueden ser el ciclo de la pandemia, o sea, cada 3 meses estamos en un mundo distinto. ¿Qué problema tiene eso? Que la tecnología va a la velocidad de la luz. El problema es que los humanos no somos así. Entonces, nuestra capacidad de comportarnos a esa velocidad, de transformar comportamientos a esa velocidad, necesita repensar integralmente el sistema educativo. Y a donde estamos migrando, al final, es a tener, pues, no importa lo que hagan las personas, todos necesitamos o emprendedores o intraemprendedores, por esa característica que les estaba diciendo. El que le pregunta al jefe todos los días qué tengo que hacer, está muerto. O
sea, deben haber personas que están en la depresión absoluta. A los que nos encanta el desorden, estamos felices, pero eso estamos en lo de nosotros. eso es muy poquita gente. Entonces, ¿cuál es la habilidad fundamental que tendríamos que trabajar? La habilidad fundamental es la capacidad de aprender por sí solos, porque ahora entonces, cuando echábamos el cuento del aprendizaje a lo largo de la vida, también sonaba un cuento, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos que seguir aprendiendo porque cada día todos somos más viejos. No, la realidad hoy es que cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida y empezamos a comernos esto a pedacitos, significa que yo soy responsable de mi aprendizaje. Cada 3 meses tengo que aprender algo nuevo y nadie me va a decir qué es lo que tengo que aprender. Soy yo la que tengo que activar mi curiosidad, decir estas cosas son interesantes de aprender, voy a hacer esto y me voy a salir un poquito de mi escenario natural, me voy a poner a aprender otra cosa de la que no sé, pero que me va a ser útil para mi core currículum, por decirlo de esa manera, y tengo que tener la disciplina no solo de decir eso, sino de decir cómo lo voy a lograr. Entonces me voy a meter a un programa de Coursera, me le voy a pegar a este experto y le voy a preguntar que me diga, voy a hablar con X persona, me voy a leer un libro, voy a hacer un experimento. Y ahí también les quiero recomendar otro ser muy chévere que habla mucho de eso para que se inspiren. Excelente. Todas las referencias, Clau, todas. Espérense un segundo que estamos haciendo justo este mes en Singularity una serie sobre el futuro de la educación. Hicimos una que se llama Growth versus Survival. Se la recomiendo muchísimo, la pueden ver en internet. Y hay un ser que se llama Tim Sanders. Y Tim Sanders es como el aprendiz por esencia, o sea, el que tiene clarísimo eso. Si quieren explorar cómo empezar a construir trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida y ser ustedes el gerente de su aprendizaje, échenle una mirada a este personaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es, pues, vamos a vivir un futuro lleno de incertidumbres, en el buen sentido de la palabra. O sea, esta historia de que la gente se consigue un trabajo y se queda viviendo ahí para siempre y se pensiona, la verdad es que está a puertas de la extinción. La gente va a ser o freelance o emprendedora o va a cambiar de trabajo cada vez que cumple uno de estos ciclos de aprendizaje. Entonces, ese límite entre el trabajador y el emprendedor se está rompiendo y, como siempre hemos sabido, las habilidades personales, individuales, son la clave del éxito para que esto realmente funcione. Gracias, por ahí tengo yo unos relatores que se las buscan todas y las comparten con las demás. ¿Qué? Contratadísimos, o sea, hit. Sí. Véanse, búsquense la charla de Singularity, se llama Growth versus Survival. Es tremenda. Les va a decir mucho de esto que les estoy diciendo ahora. Y la verdad, ustedes dirán, ¿qué tan importante es? Todo, porque este es el momento de los talentos excepcionales. Como dicen en la bendita parábola de Mateo, a quien tiene más se le dará más y a quien tiene menos se le quitará. Eso es lo que está habilitando la tecnología. Gente súper poderosa que es capaz sola de conectarse con pares, de aprender, de atreverse a abordar otros horizontes. Y gente que está paralizada. Y gente que en esa parálisis es posible que no vuelva a conseguir un empleo, por ejemplo. Tremendo, Clau. Una cosa que me pareció muy importante en el tema pues de Singularity, y es que yo siempre había pensado que por ser, digamos que siempre he estado muy cerca de TI, pero siempre como al margen, desde la parte comercial, o sea, nunca en la parte más técnica, obviamente, pero digamos que me pareció espectacular oír la posibilidad de que inclusive los niños podían como programar y hacer, pues, y enseñar a las máquinas a aprender, y digamos que eso casi que nos derriba el paradigma de que todo el mundo tiene que tirar código. Y para mí eso fue como demasiado emocionante. O sea, tener como que ese poder para que muchísima gente pueda enseñarle a las máquinas a hacer lo que necesitan sin tener que estar tirando código. Creo que es casi que un nuevo paradigma que se debería, pues, pero compartir así como en el mundo, que todo el mundo lo sepa.
Total, y dentro de poco, digamos que echarse el código operativo no va a tener ningún sentido con la web 2.0. Entonces, lo que necesitamos es gente con ideas, gente que se hace las preguntas correctas, gente que se ensucia. No sirven los emprendedores de escritorio, que venden productos que nunca han visto, que se imaginan que un marketplace es poner el marketplace y eso les va a generar tracción automática. Necesitamos de gente que se lance. Total. Yo voy a hacerte la última pregunta para darle paso a todos los de la tertulia, a hacerte una lluvia de preguntas, pero te voy a hacer la última. Y es como que yo quisiera que todos los que están acá entendieran qué es pensamiento exponencial y por qué es importante. Y yo pues con esta última pregunta que me babeo precisamente por lo que estoy viviendo, te dejo y ya de escucharte, pues abrimos a todas las personas que están aquí para hacer preguntas. Pues miren, yo se los decía al principio, hoy en día la sociedad se rige por, o sea, todos los que hemos estado en el mundo del management nos han echado cantaleta toda la vida de que las organizaciones se componen de cultura, de procesos y de tecnología, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Que a raíz de distintas leyes probadas por los expertos de hacer precisamente previsiones de futuros, hay una ley que se llama la ley de Wright y hay una ley que se llama la ley de Moore, que dicen con qué velocidad se duplican las capacidades. Entonces, eso no es un cuento, está científicamente comprobado, como dirían. Y por mal que nos vaya, siguiendo a Moore, pues cada 18 o 24 meses se duplican las capacidades tecnológicas y se disminuye el precio de los componentes o de los productos que queremos comprar en el mundo de la tecnología a la mitad. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender a hacer esto? Por muchas cosas. Primero, porque si vamos a hacer planes de negocio, deberíamos entender esas leyes para poder estimar nuestros planes de negocio. ¿Sí? A veces nos cuesta mucho trabajo imaginarnos qué va a pasar en 5 años, o a veces tenemos muchas limitantes en donde decimos, esto no lo podemos hacer porque nosotros acá somos muy pobres. No, porque es que en 2 años ya va esto a valer la mitad. Entonces el modelo de negocio sí me va a dar. Si ya adelanté lo que necesitaba adelantar en términos de conocimiento del mercado, por ejemplo. ¿Por qué también es muy importante? Porque también en términos de liderazgo de ustedes en sus organizaciones les va a permitir estar más tranquilos. Y a mí el ejemplo que me gusta señalar en esto es de, como, acuérdense que San Francisco y Hollywood están cerquita y uno hace películas de ficción y el otro tiene un ecosistema. Eso no es casual. Pensar en la ciencia ficción se inspira mucho de lo que están pensando los que están creando el ecosistema de innovación. Entonces, en esa línea, me gusta mucho pensar en nuestro amigo Neo de Matrix. ¿Se acuerdan que Neo le pasan las balas, pero él va como en cámara lenta? Eso es lo que permite tener mentalidad de abundancia. La gente que se puede anticipar a ciclos de futuro mucho antes, pues ve el cambio con tranquilidad. Entonces, la gente que no lo ve, la gente que está parada en el ahora, lo que le pasa es que está en este momento, como muchos ejecutivos o empresarios en todo el mundo, pasando agua porque se siente absolutamente perdido y no sabe para dónde coger. Entonces, en estos momentos, saber anticiparse hacia los escenarios de futuro es fundamental, porque les va a dar a ustedes la calma y la tranquilidad de liderar las transformaciones que tienen que hacer en sus equipos. Y tercero, porque, como les decía, dale, Nicolás. No, tú. No, yo te quiero ir. Y tercero, como les decía, al final acá también hay un gran tema de liderazgo. Entonces, tenemos que cambiar la cultura. Les decía, la tecnología va súper rápido. Si uno viera las curvas de exponencialidad, pues lo que a ustedes ven es que ven una curvita así lineal y de pronto esas cosas se empinan. El problema es que por acá va la tecnología, por acá van las políticas públicas y por acá van las personas. Entonces, nosotros tenemos que tener una anticipación de esos dos para mover las otras dos variables.
Usted ahorita hablábamos de los funcionarios públicos, pues los funcionarios públicos ahora sí que están en la mala, porque ¿cómo se hacían políticas públicas? Se hacían a partir de los aprendizajes o lecciones aprendidas de los otros países más desarrollados. Ah, es que en Suecia hicieron esto y aquí sirve. Pues es que ahora no sirve, porque ahora la función de las políticas públicas es cambiar la narrativa en la sociedad. ¿Cómo hago políticas públicas para que pasemos la hoja más rápido y nos paremos en el nuevo escenario económico? Y eso ya no se hace con base en hechos pasados, sino con la capacidad nuevamente de prospectar. Lo mismo digo en lo privado. Les decía, si las personas no aprenden a moverse en esta velocidad, ¿sí? Si los equipos de trabajo no aprenden a vivir en ciclos del día a día, Facebook dice que también hace, o sea, a ellos no les importa la pandemia, ellos cada 3 meses están haciendo un nuevo ejercicio de planeación en pequeño, o de iteración, por decirlo así. Entonces, necesitamos, digamos, que llenarnos de esta información para poder imaginar el futuro que se nos viene, porque o si no, el gap que vamos a tener entre los países que tienen un nivel de apropiación tecnológica muy avanzado y nosotros va a ser enorme. Hay un estudio de Accenture de antes de la pandemia que nos retaba tremendamente, porque la gente o los empresarios colombianos estaban acostumbrados a decir que eso aquí todavía no llega. O sea, nosotros no tenemos lógica de early adopters. Nosotros somos al revés. Esperemos a ver que todo el mundo lo haga y después traemos esa cosa y como es. El problema es que cuando Accenture hizo el análisis, por ejemplo, para Colombia, dijo, solo el 10% de los profesionales de este país es capaz de competir en esa economía global. Entonces, quiéralo o no, si usted no desarrolla esas capacidades, pues básicamente el que va a terminar prestando el servicio es un proveedor en China. Entonces, bueno, esas son las razones y el tema de pensamiento de abundancia. Claves críticas. Pues, ¿cómo hace uno para pensar abundantemente? Piense en un problema global que afecte a millones de personas y piense en una tecnología exponencial que le pueda ayudar a resolver. Esa es como la mezcla perfecta que le empieza a uno a ayudar a desarrollar metodología de emprendimiento exponencial sistemáticamente. Yo quiero preguntar algo sobre eso. Perdón, Marce, no sé cómo vas a dar la palabra, pero ya me colé. No, Ale, no, colémonos, porque pues yo sé que hay muchas preguntas. Claudia. Sin ventajas competitivas, pues aquí sin levantar la manito, porque es que hay una cola. Amarse, orden. Mira lo que me acaban de traer. Ay, no. Clau, yo tengo esta pregunta. Digamos que esto que nos estás contando de pensar en grande, de resolver problemas globales, es una tendencia. Hay otra paralela que no es contradictoria, pero es paralela, y es que ya no compiten los países, sino que ya compiten en las ciudades o regiones dentro de las ciudades, ¿cierto? Sí. En ese nuevo escenario, digamos que cuando el problema es tan grande, pero se resuelve desde un entorno más pequeño, más controlado, ¿qué rol crees tú que pueden jugar ciudades como Manizales, como Cúcuta, como Pasto, como Armenia, que somos los que estamos aquí conectados, como bueno, las ciudades medianas de este país, que son las que tratamos de conectar en la tertulia, o incluso Bogotá, que así sea muy grande, pues igual no es una ciudad tan desarrollada como el resto de capitales del mundo? Pues miren, yo creo que ese balance entre el pensamiento muy californiano y la realidad, como decía una profesora, pero es que verdad para mí fue revelador. La profesora me dijo, es que usted me está hablando como de Dinamarca, pero estamos en Cundinamarca. Entonces, esa es como la mentalidad con la que nosotros hemos crecido. ¿Qué nos ha tocado hacer a nosotros desde Singularity? Trabajar mucho el tema de modelo de pensamiento, porque en el modelo educativo del Silicon Valley, pues va gente excepcional a la que ustedes medio le echan un poquito de candela al fuego y esa gente vuela. Medio le botan un poquito de ideas e inspiración y esta gente ya está al otro lado. Cuando uno trata de hacer eso en el contexto de Colombia, pues lo que pasa es que sale la profesora. O ustedes dicen, no hay límites, y alguien alza la mano y dice, ¿cómo que no hay límites? Hay muchos límites, hay muchas barreras y hay que hacer con lo que podamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros en la experiencia que hemos vivido? Sin duda yo estoy de acuerdo contigo
en que nosotros necesitamos habilitar ecosistemas y que habilitar ecosistemas no es solo traer actores institucionales, sino sobre todo generar entornos de diversidad basados en las relaciones de las personas, porque eso es lo que queda de verdad. Nosotros hemos construido ecosistemas que son muy frágiles. Voy a dar un ejemplo odioso de mi querida ciudad. Medellín se precia y se siente muy orgullosa de todo lo que ha hecho en innovación, y tiene mucha razón, pero tiene un problemilla, y es que es tan institucional el ecosistema que nadie muere. Todo el sistema protege a esos emprendedores, los quiere como una familia, y al final, cuando uno compara el ecosistema de Bogotá y el de Medellín, pues el ecosistema de Bogotá, sin duda, es un ecosistema más rico y más capaz. A pesar de que Medellín sea el modelo del mundo, el que se gane todos los premios, la realidad es que en números claritos, Bogotá tiene un ecosistema más exitoso. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué hemos aprendido en Singularity? Nosotros vivimos trabajando un concepto que son los propósitos de transformación masiva, que es pensar en grande, y los moonshots. Lo que hemos venido es ayudándole a la gente a demostrar cómo puede pensar en algo grande, pero cómo puede rápidamente materializar acciones que se puedan volver negocio, que puedan rentabilizar en el corto plazo y que les permitan ir avanzando en ese gran propósito. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que empezar a desarrollar es un sistema de doble vía, que es capaz de hacer cosas chiquitas con poquita plata y demostrar que funciona, porque si no se queda pensando en que nunca consiguió el ángel inversionista de los 100 millones de dólares, pero que la gente tenga la visión de futuro suficientemente grande para que no se vaya a quedar corta y a ser simplemente un emprendedor de un pequeño ecosistema. ¿Qué pasa con el tema de ciudades como Manizales? Pues que ustedes están en un laboratorio perfecto, porque al final tienen un tamaño en donde todos son mejores amigos, como estamos viendo en esta reunión, y como les digo, las relaciones de confianza son el elemento crítico para poder habilitar estos procesos. Y tienen otra cosa maravillosa, es que tienen un sistema educativo que ha hecho cosas muy atrevidas. Cuando nosotros estamos tratando de impulsar la lógica de crear ecosistemas regionales de aprendizaje, las universidades de Manizales ya llevan años generando estrategias de colaboración donde un estudiante puede tener un crédito en una universidad o en la otra o usar los servicios, que es la lógica del ecosistema. ¿Qué me parece que deberían hacer? Entender que le deberían apostar mucho al eje de educación y que le deberían apostar mucho al eje de biotecnología. Tienen a BIOS, que es tremendo nave nodriza, y no le han parado bolas. Han estado dependiendo de que Colciencia les mande platica que pa' BIOS, cuando lo que deberían es decir cómo vamos a hacer para poner esta gran institución al servicio de desarrollo de productos y servicios de alto potencial y competitividad en el mundo mundial. Entonces, creo que lo que le falta un poquito a Manizales es acabar de amarrar esos vasos comunicantes y creérselo y hacerse una jugada, digamos que más estratégica en términos de las ambiciones que quieren lograr. Súper. Al corazón, Clau, muchas gracias. Sí, háganle a ver si se vuelven, pues, mejor dicho, los de mostrar. Ya son, pero más. Bueno, gracias, gracias. Están muy callados. Hacia adelante. No, pues. Sí, están a mí todos me dejan tímidos. ¿Qué les aquí, pasó? yo hablando, o sea, yo tengo para preguntarle cosas a Claudia la noche entera, pero me da pena, estoy dando espacio, si no, pues me la tiran y yo. Feliz. No le dé pena, aquí está su casa. De hecho, ¿quién más calificado? Pero yo sí tengo una pregunta para Claudia. Claudia, es que nosotros estamos, digamos, como en esa carrera y ese camino de lo que queremos ser, lo que nos soñamos ser. Entonces tú nos vienes y me mataste. Recibió. ¿Qué, Nico? ¿En dónde? Me pegaste una enterrada, Clau, porque me dices, pero olvídense de esos ecosistemas, ¿eso qué o qué? Son más bien especializaciones en subsistemas. Entonces, señora, ¿usted qué está haciendo conmigo? Porque está intentando mover el ecosistema y ahora me dice, olvídese de ese pensamiento, hay que trabajar en subsistemas. Entonces, ¿qué hacemos? Me desbarato, aquí apunté la palabra grandota en mi nota y dije, pues madre, ¿y ahora qué hacemos?
No, yo no les estoy diciendo qué tienen que hacer. Yo les digo que cuando uno dice con qué cuento, qué superpoderes tengo y dónde puedo generar más valor, pues vale la pena hacerse esas preguntas. Yo les decía, hay un potencial enorme en el tema de ciencia y hay muchas capacidades que no están instaladas. Lo que les decía de esas historias anecdóticas de terror por las cuales yo he pasado estos días. Entonces, digamos que pasar de pensar que yo soy una incubadora que le habla a la gente del modelo de negocio, del business plan, de no sé qué, pues eso es importantísimo, pero cuando yo ya tengo una super idea. El gran problema que nosotros tenemos es que tenemos un ecosistema y lo decía el otro día Catalina, nuestra ex directora de Impulsa, que ahora es senadora, decía, cuidado, el pecado de los que trabajan en emprendimiento es pretender hacer muchas empresas, porque termina uno haciendo empresas de empanadas, empresas de cuánta cosa hay, y ese es como el éxito. El gran reto que hay que hacer es las que tocan, las que tienen el potencial para poder hacer esto. Entonces, ahí hay que tomar decisiones. No estoy diciendo que eso es lo que tenga que hacer Manizales es más ni mucho menos, porque además en estos ecosistemas hay roles, ¿no? Y hay gente que anima la cultura emprendedora y el objetivo es hacer que mucha gente joven empiece a soñar con esto, ¿sí? Pero si yo quiero crear un ecosistema que sea competitivo, es más bien lo que quiero decir, no me puedo quedar con lo genérico, porque lo genérico es muy difícil que genere valor. Pónganse en la camiseta de alguien que está haciendo una disrupción realmente grande. Los desafíos que tiene para poder acceder a los ángeles inversionistas que tocan es enorme. Los desafíos que necesita para poder tener asesores científicos es enorme. Entonces, y eso nadie lo está haciendo, porque nosotros vivimos en un ecosistema, todavía estamos en la construcción de los ecosistemas como de papel, en donde los emprendedores se meten a las incubadoras, es a que les ponga más problema. En vez de enfocarse en su talento, es hacer las tareas que el facilitador le pone, ¿cierto? Pero bueno, estoy haciendo así súper extrema, es simplemente no para que lo tomen a mal, sino para poder ser gráfica y que ustedes me puedan entender qué es lo que les estoy tratando de decir. ¡Qué silencio! ¿Quién más? Eso fue un silencio largo como de ascensor, qué susto. No, yo me tomo la palabra para decir que, o sea, me siento totalmente identificado con lo que acaba de decir, o sea, como que nos describió el ecosistema y todo el proceso como uno como emprendedor pues vive, ¿cierto? Entonces, yo creo que por eso es el silencio, pero brutal todo lo que acabas de decir. A mí me gustaría preguntar algo. Hola, buenas noches a todos. No sé si de pronto ya lo mencionaste o algo. Mi nombre es Luis Carlos. Tú hablas ahora de lo de la educación, ¿cierto? Ya hablaste de las universidades. Hay unas tareas interesantes hechas, hay otras muy importantes por hacer. Pero ¿cómo ves tú el tema de la básica y la media? Mira, el problema es que nosotros hablamos mucha carreta y no entendemos los problemas de la educación y nuestro sistema no le importa resolver los problemas de la educación, porque el sistema gira o los factores giran alrededor del sistema y no es el sistema gira alrededor de los estudiantes. Entonces, vamos a hablar de la básica y la media. Cosas muy importantes que ha dicho, por ejemplo, el BID. Yo les decía el tema del Matthew Effect. Los niños que vienen de familias más privilegiadas, que tienen papás más educados, que tienen más recursos, en algunos casos están llegando más lejos que si fueran al colegio. Porque tienen profesores de lujo. ¿Quiénes? Son el papá y la mamá, que por primera vez están participando activamente en ese proceso. Entonces, wow. ¿Qué pasa con los niños que no tienen esas oportunidades? Están en la mala, porque el sistema les está delegando a las familias una responsabilidad que son incapaces de asumir. Entonces, cosas importantes que habría que hacer. Y pues yo queriendo mucho a mi querida ministra
y admirándola. Además, pues una cosa es lo que uno dice aquí feliz afuera y otra cosa es lo que le toca a la pobre hacer. Pero si yo fuera ministra, lo primero que hubiera hecho es, no hubiera armado recursos para salvar las universidades si eso no me genera un estímulo que cambie el sistema. Voy a dar un ejemplo, o para salvar a los colegios. ¿Por qué? Porque todo el sistema sigue trabajando en la lógica de que no hubo pandemia. Es decir, en un sistema totalmente conectado tenemos colegios, el coleguito viendo a ver ahí cómo navega las aguas de la incertidumbre, la universidad y todos quebrados porque además de todo, pues tienen mucho miedo que nadie les va a pagar las matrículas, ¿sí? Y tienen la razón, porque están metidos en las aguas llenas de tiburones, que son todos los del EdTech, que están recibiendo chorros de plata y además es la cancha de ellos y ellos llevan años ensayando a ver cómo es que se hace. Entonces, ¿qué habría que hacer en la básica? Lo que te decía, pues primero, por ejemplo, una medida que tuvo Chile, montar una herramienta de assessment. O sea, nosotros, eso no vale nada, no es gran cosa, pero nosotros necesitamos saber si los niños están aprendiendo o desaprendiendo. Ya. Segundo, estaba hablándoles yo de el tema de autoaprendizaje. Eso es una habilidad de wow, o sea, no es una habilidad que tiene cualquier persona. Entonces, sí, ¿cuál es el prerequisito para autoaprender? Leer. La gente que no tiene competencias lectoescritoras no va a ser un aprendiz, al menos en ese escenario digital y de lockdown, como el que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿también qué se podría hacer? Hombre, tenemos que enfocar nuestro currículo. Nosotros tenemos un currículo que habla de lo divino y lo humano. En este momento, nosotros no podemos perder la atención. Y lo que deberíamos estar haciendo es trabajar en esas competencias básicas y en un tema de desempeño, porque además los niños, eso ya lo probaron los chinos. Los chinos, ustedes saben que lo que motiva a China es estar en la punta de la pirámide. O sea, eso es como un proceso de selección en la que se van filtrando y filtrando las personas y dependiendo de eso, pues es su futuro. Entonces, ¿qué preocupación tenía China? Pues tenía una preocupación enorme de que a la gente le fuera bien en las pruebas. Un estudiante chino vive y duerme en función de tener buenos resultados de las pruebas. ¿Qué hicieron? Hay muchas startups chinas en ese tema. Montaron todos unos sistemas que permiten trabajar en desempeño en pruebas y demostraron que si yo quiero mejorar el desempeño en pruebas, es mejor hacerlo en una plataforma que con un profesor. ¿Por qué? Porque usaron inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Un estudiante se está testeando todo el día y la inteligencia artificial sabe qué es exactamente lo que no entendió. ¿Para qué usan los profes? Hombre, pues para que creen los microcontenidos que hay detrás de todo eso. O sea, tienen profesores que están, en vez de nosotros tener profesores como los que tenemos, en donde lo único que hacemos es el 92% del presupuesto de este país en educación se va en infraestructura física y pagar a los profesores. En vez de tener profesores pegados en Zoom repitiendo la misma clase, que puede que sea muy buena, regular o mala, pues ellos pusieron a los mejores profesores a crear esos contenidos. ¿Sí? Entonces podrían pasar muchas cosas, o sea, romper el criterio de que son 40 niños por profesor y los pobres ahí perdidos es como si estuvieran en una barquita en la mitad del mar esperando a que se los coma un tigre, bueno, un tiburón. Lo que hay que hacer es conectar todo el sistema. ¿Quiénes son los 10 mejores profesores de ciencias de quinto grado? Y que esos son los que impartan la clase de ciencia, punto. Que los otros hagan barra, que le hagan seguimiento a las familias, muchos procesos de la educación también se pueden automatizar. La gente que trabaja en el tema de coding y todo sabe que hoy nadie corrige una línea de código, todo eso es automático, hay miles de oportunidades de automatizar esos procesos en la educación básica también. Entonces, por eso digo yo que nosotros lamentablemente hablamos de lo importante que es la educación, echamos carreta de filósofos y no sé qué, pero si nosotros nos enfocamos en entender claramente cuáles son esos problemas, podríamos resolver muchísimos de las circunstancias que estamos viviendo hoy y precisamente ese gap que se está abriendo aún más entre esos niños que tienen muchas oportunidades y los que lamentablemente no las tienen. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nos deja muchos retos para repensarnos ahí en el tema.
yo me imaginé ese modelo de estos 3 científicos dando la clase de biología, los demás haciendo barra, escuchando, y qué cosa tan, pero es que no puede ser Sí, más loco, claro. más coherente que esa vaina que puede haber, o sea. No, Sí, o sea, eso es botado de hacer. Son Botado. claro. son 3 segundos de estrategia, en serio, y no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Será un tema de qué? De indicadores individuales, de individualismo, No, es que la gente, No. el sistema educativo es tan rígido que ni siquiera se les ocurre que lo pueden hacer absolutamente diferente. Imagínense ustedes, ahora no hay límites. En Estados Unidos se creó antes de la pandemia un filántropo que creó una universidad que se llama la Universidad del Pueblo. Y su gran objetivo era llegar a masificar la educación terciaria. Y empezó a darle vueltas, hablando de modelos de negocio, al tema y dijo, pues yo me voy a montar un grupo de voluntarios. Se buscó a los mejores profesores de Estados Unidos. Y dijo, yo quiero montar la Universidad del Pueblo. Usted me acepta dar esta clase, usted me acepta. Usted no se imagina las cantidades de aplicantes que tiene esa universidad. Los mejores de los mejores, que le pueden dar en un futuro a la cabeza a las del Ivy League, que cobran $48,000 el semestre. Ustedes imagínense, antes la vida de un profe era como el sueño de los profesores, vamos a sacar a los niños a la visita pedagógica, ¿no? Porque estaban los pobres niños encerrados en unos colegios, además en unas infraestructuras que yo no se las deseo ni a mi peor enemigo. Hoy en día, ¿cuántos niños podrían estar haciendo visitas a zonas industriales, hablan con el poder que tiene la tecnología? Todos. ¿Qué pasaría si uno, ahora en ciencias, ahora ya no hay espacio para profesores malos? No hay, porque estamos en un mundo transparente, todo el mundo los ven los niños, los ven los papás. Entonces, crear ese mundo transparente para atraer a los mejores. ¿Qué voy a traer? Puedo traer al premio Nobel a explicar cuál es la teoría de los hoyos negros. ¿Para qué voy a poner a un profe a medio estudiar ahí y tratar de repetir? Con además unas capacidades de producción tremendas. Lo que están haciendo los profesores ahora son impresionantes. Gente que se mete en la pantalla, le pasan las fórmulas por el frente, hace experimentos. ¿Qué se necesita? Nada. Yo tengo que decir una cosa. No. Yo creo que nos va a tocar irnos a recibir, no, a ver este video, pausar, escribir, play, escribir, pausar, escribir, hacer un plan. De Porque acuerdo. esta charla no la podemos dejar pasar. Esta charla no la podemos dejar pasar. Hemos tenido gente muy tesa, de mucho nivel y demás, pero creo que con semejante claridad, y no lo digo porque Claudia esté aquí, me parece el nivel es impresionante, qué generosidad en el contenido, pero sobre todo qué cantidad de retos los que nos dejan. Yo creo que nos toca hacer eso, Lili, es que lo estamos diciendo aquí Juan, Mateo, Luis Felipe y yo. Oímos y oímos y oímos y todos decimos, uy, claro, ese es el camino, pero no lo estamos escribiendo, ni nos lo estamos imaginando. Y yo creo que nos toca dar ese paso. Estoy preocupada con algo, no lo estamos escribiendo, no lo estamos haciendo, pero seamos Silicon Valley. Yo escucho a Claudia y yo siento que lo último que debemos hacer es Silicon Valley, o sea, es en serio. Es como, vengan, ustedes tienen su ecosistema, ustedes tienen su subsistema. Por eso, pero es que tampoco nos hemos sentado a escribir qué no queremos ser. Es que el tema, lo que quiero decir es que estamos trayendo contenido de mucho nivel, pero no lo estamos aplicando. Entonces, pues chévere, nos estamos descrestando y ahí quedamos. Y ahí quedamos, porque sí. No debería ser. Porque es que mira lo que dice Claudia. Por ejemplo, el proyecto de Caldas es misión TIC 2022. Pues pucha, nadie le paró bolas, y es lo que Claudia está diciendo. Si esto no nace desde los chiquitos y nadie, todo el mundo le hizo el ole a los 100.000 cupos para programación, para los niños, para todo, y nadie le está haciendo fuerza al tema. O sea, sí, todos chuleamos. De eso todavía tenemos una conversación pendiente. Pero lo que quiero decir es que tenemos que pasar a la acción, porque es que esto no va a pasar desde el sector público. No tiene cómo. Esto tiene que pasar desde nosotros, que somos un grupo de pensadores que nos da cada 8 días por hablar de cómo sacar esta ciudad más adelante. Y ya tenemos 2 cosas que Claudia dice que son muy ganadoras, que ya existen. La primera es confianza.
que la estamos construyendo desde hace mucho tiempo y que esta tertulia, pues digamos que entre nosotros la ha fortalecido. Y la segunda, tenemos un sistema de educación fuerte. O sea, tenemos unas bases ganadorísimas para no ser Silicon Valley, sino para ser Manizales y Caldas, punto. Es para eso. Yo creo que tenemos que sentarnos. Dale, Marci. Vamos a hacer Silicon Mountain. No, seamos solo Manizales, pero un Manizales súper potente. Yo les quiero compartir algo, pues hasta medio exótico, pues, la verdad, que Claudia lo sabe, de un arranque de sábado así loco, casi la llamo a las 5 de la mañana, pero digamos que realmente sí estamos pensando en una revolución de la educación muy activa y en un paso 2 del ecosistema, pero me parece súper valioso poder tener como esta mirada colectiva, pues este ejercicio pues va a ir muchísimo más allá y pues digamos poderse guiar como por una visión mucho más grande y como un propósito superior que está enmarcado pues finalmente en el desarrollo del territorio, es demasiado poderoso. Yo pues no sé si quieren que cierre o qué, pues no nos podemos quedar aquí toda la noche. Perdón, yo quiero una pregunta. Acuérdate. Esperen que Jaime tiene una pregunta hace rato. Creo que es la primera vez que Jimmy se conecta y él está desde Monterrey. En Ciudad de México estoy. Muchas gracias. Perdón. Sí, muchas gracias. Muy chévere la tertulia, muy interesante todo el tema. Y tengo una pregunta para Claudia. Increíble todo el tema. La verdad es que sí, como que voy a necesitar unos días para asimilar toda esta información, pero mi pregunta es si la tendencia es a que todos vamos a aprender del mejor profesor de química o de biología, porque va a ser muy fácil el acceso. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no somos los mejores? ¿Qué va a pasar a nivel social? ¿Qué va a pasar con la gente que no está en el nivel que va a acceder, digamos, a esas plataformas de educación, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades? ¿Qué va a pasar ahí? No, yo creo que me tengo que reexplicar. Lo que quiero decir es que hemos vivido en un sistema que ha puesto el contenido en el centro de todo. El contenido es el rey. Y estamos haciendo un cambio de paradigma en donde decimos las personas son las reinas. Las personas, y hablando de otro así grupo que le echen mirada y después le boten energía, pues hay un profesor que hizo un experimento que se llama el experimento del hoyo en el muro. Un profesor que puso un computador detrás de un hueco en India y se llama Sugata Mitra y que se puso a mirar a ver qué iba a pasar. En unas comunidades rurales que además no hablaban inglés y lo que salía en ese computador era en inglés. Entonces, para hacer corta la historia, los niños se pasaban ahí y hacían filas y exploraban y hacían una cantidad de cosas para poder encontrar cuál era el problema. Conclusión de todo el tema, que es una aventura tremenda, es nosotros los seres humanos somos unas máquinas de aprender. O sea, ese paradigma de que tenemos que ir al colegio a que nos enseñen es tal vez el peor legado que nos ha dejado este siglo en mi concepto. Entonces, tenemos que hacer que esas máquinas de aprender aprendan. Y en ese experimento hubo experiencias preciosas. Hubo un momento en donde los niños ya estaban como bloqueados y además era un problema el berraco de ciencia. Y él decidió empezar a colaborar con las abuelas de la comunidad y les dijo, ustedes lo que van a hacer es aplicar la empatía. Ustedes le van a decir a los niños qué es lo que están haciendo, cuando tengan un avance ustedes aplauden, todo lo que hicieron las mamás con nosotros y las abuelas con nosotros. Y demostró que los niños mejoraban aún más. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque para responder a esa pregunta que haces, lo que estoy diciendo es que los más genios en el contenido lleven ese rol, pero la educación es para las personas. Entonces, necesitamos, es una sociedad educadora, necesitamos profes que le hagan apoyo, por ejemplo, tutorías a los niños. O sea, no todos somos iguales, les está diciendo, este camino es largo. Pues ojalá tuviéramos una red de profes que si tienen que ir a la casa de un niño a darle mentoría, lo hicieran. Y eso es mucho trabajo. En el caso de primera infancia no se va a acabar. Los niños antes de los 9 no desarrollan esa autonomía.
si tenemos que buscar que alguien vuelva al colegio, ya son esos. Los grandes pueden quedarse en la casa toda la vida si quieren, pero esos chiquitos necesitan mucha atención porque es el momento crítico donde uno desarrolla habilidades de relacionamiento, que son un elemento fundamental, no solo en el aprendizaje, sino en el éxito futuro de una persona. Como les decía, hay profes que pueden estar dedicados a desarrollar esos otros materiales que están detrás de todas las plataformas. Hay que localizar mucho material, hay que armar retos, hay que hacer labor institucional. Entonces, no es que va a aparecer el mismísimo Nobel de Química a explicar ahora nuestras Nobel de Química cómo es que funciona el CRISPR-Cas y ya, sino que hay todo un rol. Activar un ecosistema de aprendizaje tiene miles de funciones más institucionales, más de diseño de ambientes de aprendizaje que del profesor sentado en el aula educando a los niños. Eso está relacionado con pensar, digamos, más en la comunidad y dejar de pensar en sí mismo, en el individualismo, digamos, pensar en el bien común. Sí, y ser más realista. Yo dije el tema de los mejores profesores, pero hay varias tendencias de futuro de la educación. Hay gente que habla de la que a mí más me gusta. Bueno, hay una gente que dice, hay unos que son los ecosistemas de la educación como as usual, ¿sí? Las super top, eso no se va a desaparecer, eso es espectacular y todo el que pueda que vaya. Entonces, hay unos ecosistemas que van a seguir teniendo jugadores de ese estilo. Hay otra parte que es todo lo que le llaman los ecosistemas regionales de aprendizaje, que es lo que a mí me ilusiona que podría ser nuestra oportunidad porque tenemos unos gaps de oferta y demanda tremendos. Entonces, si queremos darle acceso universal a todo el mundo, pues o hacemos algo de ese estilo o no lo vamos a lograr como en 100 años de aquí a que construyamos todas las infraestructuras educativas que necesitamos. Hay otra gente que habla también de ecosistemas en donde hay todo el tema de peer-to-peer. La gente que es súper talentosa, sea un niño o sea un adulto, ya no necesita un mediador. Y por eso existen comunidades, por ejemplo, como GitHub. Los desarrolladores se meten ahí, ponen su book, ponen preguntas, comparten. ¿Quién necesita profesor? No, nada. Entonces, esos de los súper talentosos también son muy importantes que existan. Y existe otra cosa que es lo que le llaman como la revolución de los robots, y es toda esa oportunidad que hay en la educación, por ejemplo, para crear experiencias de simulación, laboratorios, cosas que incluso las máquinas podrían ofrecer servicios mejores que los que uno recibe en una infraestructura física tradicional. Entonces, roles van a haber muchísimos. Además, porque estamos entrando en una ola en donde vamos a aprender toda la vida. Entonces, la educación va a dejar de estar pensada en la educación de los niños. El negocio de la educación es la educación de los adultos. O sea, la imagen de la universidad de todos de nosotros ahí de 18 años, llegando el primer día de clase, cada día va a ser menos, que nosotros estamos decreciendo, ya pasó nuestro abono poblacional y lo que nos queda es un montón de gente que necesita entrar en nuevos procesos de skilling y de reskilling. Excelente. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que cada día un diploma tiene menos valor y ya digamos que se dedica mucho más al tema de habilidades y skills y no tanto a tengo un certificado, un diploma, una maestría, lo que sea, eso digamos que pierde valor. Total. Excelente. Excelente, muchísimas gracias. Espectacular todo. Muchas gracias. Bueno, súper. Marce, ¿cómo vamos? Marcela está hablando por allá en mute. Estás en silencio. Yo creo. Marcela, estás en silencio. Se tuvo que salir. Ya. No, acá estoy. Bueno. No, pues yo creo que 1.000.000 de gracias a Claudia por esta visión, por, digamos, ampliarnos el horizonte. De verdad, Clau, pues muchísimas gracias, como dice Nico, por esa gran claridad que tienes. Te estaremos molestando activamente en este desarrollo de caminos y a todos, pues obviamente los súper chévere. Gracias. Y me alegro pues que hayan estado aquí acompañando. Yo quería hacer una pregunta antes, muy juicioso, levanté la mano, nunca me dieron la
Juli, no digas eso. Juli, Nunca me dieron la palabra, pero bueno, no, escuchando atentamente. Otro de los invitados de lujo, Claudia, te felicito, excelente, Nicolás, y quien hizo el esfuerzo de traerte. Te cuento, yo soy un profesor universitario, 25 años en la educación, pero digo para mis estudiantes que he estado 40 años en educación, 20 años aprendiendo y 20 años enseñando, y que las cosas pues han cambiado tremendamente, y esa visión que tú tienes y que tiene Singularity es excelente, o sea, es una visión totalmente disruptiva, es lo que tenemos que cambiar. Mi ex esposa es docente, mis hijos tienen esa gran ventaja también, que nosotros como docentes hemos tratado de entrenarlos y guardarlos, y mucha de esa visión que tú tienes es excelente con relación, te felicito nuevamente. Pero la pregunta mía iba, el otro mundo mío es el de emprendimiento, el de tecnologías de la información. Crecí con los computadores, 25 años también a nivel de emprendimiento en tecnologías de la información, y pues crecí siempre escuchando desde el año 97 Bill Gates hablando de que India se iba a convertir en una superpotencia mundial a nivel de desarrollo de ingeniería. De hecho, pues es una ahora. Y dijiste al principio de la conferencia que nosotros como Colombia no íbamos a llegar a esa parte de seguir ese camino, nunca íbamos a llegar a ser como India. Y quisiera saber cuáles de pronto son las razones tuyas y cuál sería como el consejo o la ruta que nosotros podríamos seguir a nivel de ingeniería, desde formación, desde nuestros ingenieros ya formados, para seguir ese camino de la India, porque pues dentro de las rutas que he recorrido a nivel de universidad, a nivel de ingeniería, el talento que hay en Manizales y el talento que hay en nuestro país es increíble. Nos falta mucho, obviamente, pero desde la formación técnica a la formación universitaria en ingeniería hay unos talentos impresionantes. Falta explotarlos un poco más, hacer que conozcan ese mundo empresarial, que conozcan el mundo real, que es lo que nosotros hemos tratado de llevar a la empresa, desde la empresa a la universidad. Entonces, sí me gustaría saber, digamos, cuáles son las razones en que te apoyas para decir esto, y cuáles podría ser como esa ruta que nosotros podríamos llegar y cómo colaborar a nivel de formación para seguir esa ruta en la que India va muy bien a convertirse a nivel de desarrollo en ingeniería. Mira, yo no estoy segura si tenga la respuesta a eso. De pronto, el tema va a que hay una disociación enorme entre las facultades de ingeniería y la ejecución. Entonces, seguimos siendo muy académicos. Creo que necesitamos ser más maker. Y yo te doy toda la razón. Lo que ha pasado con la pandemia de equipos de universidades haciendo cosas impresionantes, pues es una muestra de que nosotros deberíamos tener más estudiantes trabajando alrededor de proyectos que recibiendo una formación académica. Entonces, cuando yo digo eso, lo digo basada en dos cosas. Uno, pues que tenemos muy pocos ingenieros, que es un hecho, entonces la gente no se motiva, y no sé si es por ese tema de que no hay una inspiración para quererse montar allí. Y dos, de que el tema académico está totalmente desligado de la solución de problemas reales. El año pasado estaba por allá yo en la UIS y me terminó contando una niña su historia y su drama y su depresión. Ella se metió a estudiar ingeniería para solucionar cosas, para crear, ella lleva como 6 semestres y nada, que podía hacer nada. Viendo por allá álgebra, no sé qué cosa. Entonces, pienso que de pronto puede tener que ver con eso. Algo que es muy particular de Silicon Valley es que todo el mundo es emprendedor. Entonces, uno no se le ocurre que alguien estudie ingeniería y no sea un productor de ideas y de soluciones, porque pues eso es lo que son los ingenieros, inventores. Y entonces ustedes se encuentran allá a alguien y un viejito, me encontré con un viejito y me dijo, no, yo emprendedor, mire, acá me estoy inventando una cosa con Internet de las cosas, para que esta botella, cuando yo destape el vino, me vaya contando cuál es el grado de oxigenación que tiene la botella por dentro y cómo se está dañando el vino, para yo saber cuándo es que me lo tengo que tomar. Y eso me lo cuenta un viejito.
Y después uno se encuentra con un estudiante de medicina y dice, no, acá nosotros somos emprendedores porque estamos inventándonos una incubadora para los países en desarrollo que no tienen cómo conectar a la energía eléctrica. Entonces, es un tema muy de narrativa y de qué hacer de la profesión. Si eso pasara, de pronto podríamos activar un proceso distinto, pero tener ingenieros para que sean empleados, a mí me parece literalmente pues un desperdicio. Que la mayoría de los profesionales eso es lo que hagan, me parece un desperdicio, especialmente en una carrera como esa. Te cuento que pues yo he sido muy cercano al SENA y también a la universidad. Recientemente se inauguró un centro de desarrollo de software en Medellín, patrocinado por una empresa global, donde va a llevar practicantes o pasantes de los programas de APSI, de análisis y diseño de sistemas de información. Y el experimento va a ser muy bueno porque va a ser ya estos muchachos a trabajar en escenarios reales. Parece que la infraestructura de SENA a nivel nacional es de laboratorios totalmente dotados, de instructores totalmente calificados y van muy del hacer. Y ojalá nosotros entendiéramos eso en la universidad, que no necesitamos pensos. Nosotros, digamos, de la ingeniería, yo vi 10 niveles de matemática. O sea, 10 matemáticas, desde cálculo básico o introducción al cálculo hasta variable compleja, y pasando por álgebra lineal y cálculos vectoriales, diferencial y análisis de una cantidad de matemáticas que yo digo, bueno, he aplicado algunas, pero yo utilizo sistemas computacionales para que me resuelvan a mí los problemas que me enseñaron a resolver en ingeniería, ¿sí? Entonces, yo creo que es como ese cambio, esa mentalidad que debemos tener todos, y desde la academia, digamos que también estamos participando, empezar a cambiar ese chip y empezar a evolucionar, que necesitamos más cosas prácticas, más del hacer, más laboratorios, más innovación, más dejar a nosotros, los estudiantes, en libertad, ¿sí? De hacer sus cosas, de participar más activo, y nosotros como docentes ser como coaprendices también, porque te digo que yo he aprendido cantidad de cosas desde la academia, y después de 25 años en docencia, sigo aprendiendo. Y me encanta esa filosofía tuya. Yo decía, Nico, que esta era imperdible, esta tertulia para mí, y fui de las primeras personas que me conecté. Muchas gracias, Claudia, por tu conocimiento, por tu apoyo y por ese pensamiento que también hace eco a nivel internacional de realmente lo que hacemos nosotros en Colombia. Gracias, Juliana. Bueno, Claudia, pues muchas gracias. Cuéntanos tus impresiones, cómo ves esto, cómo te pareció el espacio. No, buenísimo. Eso es lo ¿Cómo que te tienen que hacer. sentiste? Y láncense al agua. Hay muchas cosas pequeñas que se pueden hacer para crear esas narrativas nuevas. No hay que esperarse a que vamos a formular un proyecto de 300 hojas. No, láncense y hagan experimentos, viendo qué le pasa a ese ecosistema, y ustedes van encontrando su propia identidad, ¿no? Me encanta, me gusta mucho ese mensaje. Claudia, mil gracias por acompañarnos. Pues quiero que sepas que queda el video, por si de pronto quieres tener el video de esta tertulia. Lo compartimos solamente entre nosotros, y ten la plena seguridad de que lo vamos a ver, a revisar, a releer, porque yo creo que de aquí salen cosas muy ganadoras y muy potentes. No sé si quieres contar, porque yo sé que mucha gente está inquieta sobre los próximos cursos que tienes de 10X y de toda esta cosa tan emocionante que haces desde Singularity en esa alianza que tienes aquí para Colombia. Bueno, no, cuando quieran, mejor dicho, si quieren, vamos, que nosotros, como les decía, tenemos dos maneras de hacer las cosas. Uno es el Summit, que tiene más que ver con las tendencias, con el futuro, con ver a los tigres de Bengala que le cuentan a uno realmente para dónde vamos. Y otra cosa es la escuela digital. Esta es la primera escuela digital de Singularity en el mundo. Nos dejaron hacer ese experimento. Y hoy en día tenemos dos programas. Un programa que se llama Estrategia 10X, que es para tomadores de decisiones que puedan entender muy bien cómo, en qué mundo viven, cómo pueden repensar sus roles y cómo podrían tener herramientas para prospectar, para diseñar el futuro de sus organizaciones, para entender los modelos de pensamiento exponencial. O un programa que también tenemos de emprendimiento que se llama Prototipado 10X, que es de emprendedores o intraemprendedores que quieran meterse hands-on a diseñar una solución en un proceso de 8 semanas, que es donde andan metidas ya nuestras amigas.
Entonces, ahí están abiertos. El año entrante ya vamos a ser más formales. Cada trimestre hay uno de estrategia y uno de prototipado. En este momento estamos lanzando programa de estrategia para enero, creo que es 18, y el de prototipado es en febrero. Entonces, pues nada, con mucho gusto el que se quiera animar a ya aprender un poquito de herramientas de cómo tangibilizar eso, bienvenidos allá, los estaremos esperando. Me encanta, Claudia. Tú sabes que me compartes la información y yo la difundo con todos. La tertulia digital es un espacio, como ves, que somos más o menos 40 personas conectadas cada semana, pero además un grupo detrás de más o menos 170 personas en WhatsApp. Y además quiero cerrar con esto, Clau. De este evento, de esta conversación semanal, digamos que ya vamos a dar un siguiente paso. Estamos planeando la TEDI 2020, el evento más grande de tecnología que se ha hecho en Colombia desde las ciudades medianas. Y lo vamos a liderar desde Manizales. Ya tenemos confirmación de varios tigres de Bengala, como les dices tú. Estamos muy emocionados porque tenemos una agenda de 2 días bastante poderosa. ¿En qué fechas? Se me olvidó, 26 y 27 de noviembre. Y queremos invitarte a que hagas parte de este evento. Tenemos un panel muy ganador en el que vamos a compartir, entre otras, con Catalina Rengifo de IBM, con Liliana Alarcón, que la has visto, bueno, con Diana Gutiérrez, que también creo que está por ahí, con esas mujeres destacadas que también nos muestran que esta industria no es solo de hombres y que realmente hay mucho valor detrás de lo que ustedes tienen por aportar. Así que, en nombre de todo este grupo, te queremos invitar, te haremos llegar, por supuesto, la invitación para que, si nos quieres acompañar y tienes cómo, pues nos acompañes. Ya tenemos confirmaciones de gente que conoces: Alberto Pardo, Banano, David Luna, ya recibimos confirmación de Mauricio Tobar, de Luis Betancourt, de Juliana Carmona, de Alejandro Delgado. Estamos pendientes de Torrenegra, de Freddy Vega, de Borrero. Está confirmado Juan Carlos Suárez, que está por ahí, que también lo conoces, de Cuenta. O sea, hemos logrado armar una agenda de mucho nivel y tú no te lo puedes perder. No somos Singularity, pero estamos en la ruta de tratar de serlo. Así que completamente invitada. No, yo no estoy de acuerdo, Nico. Somos Singularity. Lo que pasa es que estamos armando el camino, pero somos Singularity. Yo pienso lo mismo. Muy bien, me gusta. Te mandaré la invitación para que revisemos fechas y nos pongamos de acuerdo. Bueno. TEDI 2020, no se te olvide. Bueno, un abrazo pues a todos. Feliz noche. Claudia, mil gracias. Que estés muy bien y feliz noche. Mil gracias. Claudia, muchas gracias. Bendiciones. Qué cosa tan loca esta, qué maravilla. Bueno, a todos, pues un agradecimiento muy grande. Yo creo que esta es de las tertulias más ganadoras que hemos tenido y qué bueno que la pudimos compartir entre tantas personas. Hoy particularmente le pedí a Marcela que la liderara, no solo porque ya conocía a Claudia y tenía cierta cercanía, sino porque Go2Work arrancó el proceso de vender más en Manizales Más. Y eso es demasiado exigente, pues uno se sale 5 minutos y le ponen una cruz roja por allá en una libreta. Entonces, por eso como que nos demoramos para conectarnos. Hoy Harold me acaba de mandar una lista de cosas que se nos olvidaron hacer hoy. Pues precisamente fue por eso, porque Luis y yo estábamos concentrados en este tema de vender más y estábamos apoyados en Marcela y en Mariana, que creo que todavía está con nosotros. Muchas gracias, porque yo creo que salió muy bonita. El video queda, ahí nos van quedando todo este grupo de videos, estamos organizándolos para que los podamos difundir. Súper. Tenemos que decir, y no solamente difundir, sino empezar a hacer un plan de acción de acuerdo con todo eso que estamos aprendiendo y ejecutar. O sea, en serio, tomemos decisiones de qué es lo que vamos a hacer con todo este aprendizaje. No podemos quedarnos ahí cada 8 días hablando. No entiendo nada. Luis me está hablando y no sé qué me está diciendo. Así es, Lili, tenemos que capitalizar todo este conocimiento porque he pasado gente muy tesa, muy tesa. Paulita, ¿cuánta plata recogimos en la donación? ¿Cómo nos fue con esos animales? No, estás en mute. Paulita, no te escuchamos. El reporte de la donación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo nos fue en el evento del fin de semana? Felicitaciones, esas bandas estuvieron espectaculares.
Ay, gracias, bien, todo. Eso fue un apoyo de todas las organizaciones animalistas y Nariño Joven, una chica que lidera los jóvenes para que anden por el buen camino. Gina, una líder muy buena. ¿Qué les cuento? Bueno, realmente mañana viernes nos vamos a reunir con Gobernación y las organizaciones que estamos pues beneficiadas para la esterilización mañana. Entonces sabremos realmente cuánto recogimos. De parte mía me faltaron como 70.000 pesos para recaudar 2 millones, pero creo que van como 6 millones. Súper. Me alegra mucho. Sí, sí. Muy lindo el evento. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Estuvo muy, muy chévere, Pau. Bueno, queridos, Sí, entonces nada, nos vemos la próxima semana. Ay, mucho para pensar, mucho para hacer, mucho para hacer, mucho para hacer. Me gusta mucho verlos. Si ven que hoy yo me porté bien, yo les prometí, no me dejaban entrar y yo, José Luis no vino y yo iba a estar amable hoy con él y no, justo hoy no vino. Luis Felipe, para que tú le cuentes que quede la grabación, que qué pesar, que lo extrañé, que hoy iba a ser la más amable de todas y que no apareció. Entonces, perfecto, no pueden perfecto. reclamar nada. Luis Carlos Correa está en el grupo de la tertulia. Yo no sé. ¿Por qué? Se nos fue Luis Carlos. Para que lo aburrieron. Bueno, pues, un abrazo. No, Chao. yo no Hasta fui. mañana. El próximo jueves les informo Chao. bien. Un abrazo Súper, gigante. Paula. Chao, Chao. bendiciones, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, chao, chao. Luis, ¿y esa barba qué?